Sí, muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo a los colegas, a las personas presentes, a todo el país, señor presidente. Sea mi primera palabra, señor presidente, para destacar la esforzada labor de la Comisión Investigadora Multipartidaria presidida por la congresista Rosa Bartra e integrada por miembros de diferentes fuerzas políticas, la que ha llegado a muy importantes conclusiones al final de esta investigación. Considero que lo más importante es que el producto de este trabajo constituye una demostración del firme y sincero compromiso del Congreso de la República, señor presidente, por consolidar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Y acá tenemos que ser coherentes, señor presidente. El Perú es un país que lucha contra la pobreza como política de Estado, contra la pobreza extrema. No es posible vivir con corrupción al lado de la pobreza. El Perú tiene que encaminarse hacia el siglo XXI de otra manera, no así, señor presidente. Y hay una tarea gigantesca, porque todavía Pepe el Vivo camina por el Perú, en el interior de nuestro país, en la Amazonía, en nuestras regiones. Todos tenemos que comprometernos en la lucha contra la corrupción, señor presidente. El 10 de noviembre del 2016, el Pleno del Congreso conformó la comisión investigadora conocida como Lavajato, integrada por distintos grupos parlamentarios del Congreso de la República, para investigar los presuntos sobornos, coimas, dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos en relación a las concesiones, obras, proyectos adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo y Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y sus consorciadas, Grañe Montero y JJ Camet. El ámbito de investigación ha sido desde un inicio muy amplio y complejo. Y no como por acá se escuchan quienes no le dan valor a lo que se ha estado haciendo acá en el Congreso. Se identificaron hasta 41 proyectos que fueron ejecutados por las empresas brasileñas, cuestionadas por actos de corrupción. Y por eso esta comisión utilizó una matriz para priorizar la manera objetiva, profesional, para verificar qué proyectos iban a analizarse en el trabajo que este Congreso le había encomendado a esta comisión. Y se priorizaron 11 proyectos que han sido considerados los más emblemáticos, representativos e importantes, ejecutados en los periodos gubernamentales de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski, así como en los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Cusco y la gestión de los alcaldes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como he señalado, los proyectos investigados por esta comisión han sido 11. En ellos el Estado peruano tuvo un perjuicio económico de 7.000 millones de dólares. En ellos hubieron sobrecostos, incrementos irregulares no planificados, identificándose presuntos responsables y los presuntos delitos de los que habrían incurrido. Entre las principales irregularidades están las siguientes: los 20 millones de dólares que a veces nos olvidamos que Alejandro Toledo Manrique habría recibido para favorecer a Odebrecht en la concesión Irsa Sur. El grave conflicto de intereses en la ejecución de Irsa Sur respecto a que la empresa Odebrecht contrató los servicios de la empresa Westfield Capital, de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se desempeñaba en los más altos cargos del Estado y tomaba decisiones trascendentales respecto a la ejecución de Irsa Sur. Los 8 millones de dólares americanos pagados por Odebrecht para que sean depositados en empresas offshore vinculadas a los exfuncionarios que participaron en los tramos 1 y 2 del Metro de Lima. Los 3 millones de dólares que, de acuerdo a la declaración de Jorge Enríquez y Moisés Barata,
fueron aportados en la campaña del no a la revocatoria de Susana Villarán, que finalmente habrían tenido relación con los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima. Los 3 millones de dólares americanos que, de acuerdo a la declaración de Jorge Enríquez y Moe Barata, fueron realizados a favor de Ollantumala en el año 2011, que habrían tenido relación con el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Los 475 millones de soles provenientes de la empresa OAS, que habrían sido entregados a Nadine Heredia y Jorge Acurio, relacionados con la ejecución del Hospital Antonio Lorena. ¿Y cuál es la ironía en el Perú, señor presidente? Todos los que he mencionado están libres. Solo está presa Keiko Fujimori, señor presidente, que no tocó un sol, y lo repito, de los peruanos. Y ahora vivimos una gran ironía en el Perú. Todos estos señores que menciono y señoras libres y que los ha mencionado esta comisión, señor presidente, eso se da en el Perú democrático. La verdad que debemos reflexionar sobre todo esto, porque realmente vivimos una ironía, porque quien no tocó un sol de los peruanos presa, señor presidente, y lo repito porque indigna, señor presidente. Y también decir lo siguiente: yo no voy a narrar cada uno de los proyectos, porque seguramente mis colegas y todos los acá presentes van a hablar sobre todo lo que han afectado a diversas regiones de nuestro país, que luchan para conseguir mayores presupuestos. Y al final, ¿qué encontramos? Encontramos esto, que es una vergüenza para el Perú, señor presidente. Por otro lado, en todo esto ha habido un común denominador: prácticas corruptas, minuciosamente estructuradas, utilizadas de manera sistemática para que puedan ser adjudicadas las concesiones y proyectos, obteniendo beneficios irregulares en la ejecución de las obras, así como en la operación y mantenimiento de las concesiones. Todas estas prácticas corruptas originaron sobrecostos por más de 7.000 millones de dólares, gestionándose negociaciones directas con altos funcionarios para favorecer a empresas cuestionadas a la emisión de normas con el objeto de crear necesidades aparentes, la creación de empresas offshore en paraísos fiscales y la validación de las condiciones iniciales de proceso de selección y ejecución de obras. Fueron la forma sistemática en el actuar de estas empresas. Como podemos apreciar objetivamente, la comisión multipartidaria, por mandato expreso de este Congreso de la República, de este Pleno, ha procedido conforme a ley, y por lo tanto la bancada Fuerza Popular votará por la aprobación de este informe final de la comisión, a efecto de que las recomendaciones contenidas en el mismo sean derivadas al Ministerio Público, señor presidente, a la Contraloría General de la República, al organismo supervisor de contratación del Estado, a la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, entre otras instancias, para que en el marco de sus competencias efectúen las acciones pertinentes. Como señalé al inicio, estoy convencido de que este es un primer gran paso para que el Congreso de la República dé una muestra de su vocación para la consolidación de la lucha contra la corrupción, y que el Perú empiece a sentir que sus representantes llevan adelante francos esfuerzos por devolverle la conciencia moral al país. Y esto es muy importante, señor presidente, porque lo que estamos viviendo es una población muchas veces desinformada por los medios de comunicación, que no conoce lo que se hace acá en el Congreso. Y al final lo que vivimos es que el Congreso, para muchas personas, no hace lo que corresponde. Y este trabajo de esta comisión es justamente una buena herramienta que se ha trabajado con mucho profesionalismo para demostrar a los peruanos que acá, todos los que estamos presentes en el Congreso de la República, queremos que el Perú se libre del flagelo de la corrupción, señor presidente. Muchas gracias.